Buenas amigos de YouTube, hoy le traemos un tutorial para conocer las partes y el funcionamiento de los discos duros, el cual es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética. Características: almacena la información por medio de ondas magnéticas. El medio magnético manipula las partículas magnéticas presentes en la superficie del plato. Es un dispositivo bajo costo por byte y es una memoria no volátil. La composición. En el disco podemos encontrar pistas, sectores, clústeres, cilindros, los cuales vamos a estudiar detenidamente en la siguiente parte del video. En el siguiente video vamos a conocer en qué consiste una pista y un sector. Los datos se almacenan en el interior de unas pequeñas pistas concéntricas en la superficie del plato. Durante la fabricación se crean hasta 200.000 pistas en el plato. Cada pista está dividida en sectores. El mapa de las pistas y de los sectores que hay en el circuito impreso le dice al cabezal dónde tiene que leer o escribir exactamente la información. Ahora vamos con los clústeres, los cuales podemos ver de color rojo en la imagen. Un clúster es un conjunto contiguo de sectores que componen la unidad más pequeña de almacenamiento de un disco. En un sector pueden haber varios clústeres. Ahora vamos con la redundancia psíquica que contiene un disco duro, la cual está diseñada para detectar cambios accidentales en datos almacenados en el disco duro. En un disco también podemos encontrar cilindros. Cuando hablamos de un cilindro nos referimos a la misma pista de todos los discos de la pila. En otras palabras, es un conjunto de varias pistas donde las circunferencias están alineadas verticalmente, como se puede ver en la imagen. ¿Cómo se almacena la información en el disco? La computadora envía las señales eléctricas hacia la bobina electromagnética. La bobina se polariza y transmite el magnetismo hacia el disco en movimiento. La información queda almacenada como partículas magnéticas ordenadas. Ahora podemos observar en un pequeño video cómo se graba la información en un disco duro. ¿Cómo se graba un archivo en el disco? La computadora almacena los archivos en clúster en el disco duro. Cada clúster es un área del sector con aspecto de porción circular que tiene una cierta cantidad de datos. La cantidad de datos que pueden almacenar en cada clúster es dependiente del sistema operativo. Ahora vamos con el sistema de archivos, que es una metodología que define cómo se almacena la información en las unidades de disco. Primero tenemos el archivo FAT, que fue desarrollado para unidades pequeñas en una época que los discos rígidos eran tan grandes como de 5 megabits. Luego tenemos el FAT32, que es un sistema sucesor del FAT16. Su objetivo fue superar el límite de tamaño de la partición. Y por último el NTFS, que fue el sistema de archivos de Windows NT, incluido en las versiones de Windows 2000 en adelante. Otra parte importante que posee el disco duro son los mecanismos que lo hacen funcionar. En un pequeño clic de video vamos a ver cómo funciona el motor que hace girar los platos que posee el disco. Un motor eléctrico que hace funcionar el plato del disco duro a exactamente 7.200 revoluciones por minuto. El circuito impreso mantiene la velocidad constante. Posteriormente vamos al detector de inicio de pista. Como podemos ver en el video, el disco arranca, pero el detector de inicio de pista es simplemente un fotodetector que genera una señal cada vez que se inicia una nueva revolución de giro. Luego de esto tenemos el detector de pistas, que el detector de pistas en realidad es el detector de pista cero que el dispositivo utiliza como referencia para desplazar la cabeza a la pista adecuada. Ahora es importante conocer cómo se parquea el disco. Se parquea por medio de una función llamada autoparking que estaciona las cabezas de lectura y grabación, llevándolos a una zona denominada landing zone, que es una zona donde nunca se graban datos. También conoceremos el filtro de recirculación del aire, que está dentro de la unidad y está diseñado para nunca ser cambiado en la vida útil de la unidad. El filtro de recirculación está diseñado para filtrar pequeñas partículas que son desprendidas de los platos durante el despegue y aterrizaje de los cabezales. El disco duro se encuentra sellado de forma hermética, en la cual no entra nada ni sale nada, ya que se encuentran sellados al vacío y si se abren no se pueden volver a utilizar a menos de que los podamos volver a sellar de forma hermética y limpia.
También tenemos el controlador de disco, que es un conjunto de circuitos integrados que tiene como función organizar la lectura y escritura en las unidades de disco. Este dispositivo envía la información que necesita la computadora para interpretar los comandos que se le soliciten, como se puede ver en el siguiente clip de video. Un circuito impreso que recibe las órdenes del ordenador y controla el disco. Un motor eléctrico que hace funcionar el plato del disco duro a exactamente 7200 revoluciones por minuto. El circuito impreso mantiene la velocidad constante. Otra parte que es de vital importancia es el mantenimiento que le podamos dar al disco duro, ya que con esto podemos alargar la vida útil de nuestro disco duro. Entre los software libres que podemos encontrar para reparar un disco están HDD, Regenerator, TextDisk, CrystalDisk y Hearing Boots. Estas aplicaciones pueden ayudar a reparar sectores dañados, desfragmentar discos y a recuperar datos, entre otras funciones. Y para terminar tenemos un clip de video de una empresa española que fabrica herramientas para hardware, para reparar discos duros. Fue un placer haberles presentado este tutorial, espero que les sirva de mucho y nos vemos en una próxima ocasión.